Bienvenidos a Secretos de Lily. Hola, gracias por unirte a mí en Secretos de Lily. En el episodio de hoy, nos sumergiremos en un libro fascinante, Encuentra tu persona vitamina. Para garantizar la mejor calidad de audio y la claridad en la presentación de este tema, hemos dividido el contenido en 5 partes. Si quieres que te notifiquemos directamente cada vez que subamos un nuevo episodio, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Te prometo que valdrá la pena. Primera parte. Encuentra tu persona vitamina. Siempre me ha fascinado la mente humana. Comenzó a interesarme desde que era una niña, porque el mundo del comportamiento y de las emociones me apasionaba. Tras entender la importancia de la unión de la mente y el cuerpo, y de comprender cómo funciona el cerebro y el mundo emocional, escribí Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Mi primer libro marcó un antes y un después en mi vida. Desde el principio, dudé si publicar antes ese o este que tienes entre tus manos. Pensé que un libro sobre el aprendizaje personal y sobre el entendimiento del cerebro sería útil para poder enfocarme mejor en este segundo. La experiencia de transmitir vivencias, ideas y conceptos de la ciencia enfocados en la biografía de cada uno me ha marcado y, por tanto, impulsado a entrar en otros aspectos de la vida. Me di cuenta de que hacía falta escribir sobre un concepto clave. La felicidad está determinada con la capacidad que tenemos de unirnos o desunirnos a los demás. Encuentra tu persona vitamina. Trata de la relación entre las personas. Como seres humanos, estamos diseñados para convivir, para vincularnos, tratarnos y querernos. Somos seres sociales y, por tanto, necesitamos por naturaleza relacionarnos con otros. Las relaciones, incluso las mejores, tienen fallos. Por eso, si no las sabemos gestionar bien, se convierten en motivo de sufrimiento. ¿Por qué hay gente que siempre tiene relaciones de pareja complicadas y dolorosas? ¿Es tan importante el apego y el vínculo como dicen? ¿Por qué hay quien genera más confianza que otra? ¿Hay algo bioquímico detrás de la confianza, el apego y el amor? ¿Influye la educación que damos a nuestros hijos en el tipo de pareja que elegirán en el futuro? ¿Cómo nos vinculamos con las personas? ¿Por qué a veces nos hacen sufrir tanto? ¿Por qué hay individuos con los que sintonizamos pronto y otros que desde un primer momento nos generan antipatía o desconfianza? ¿Cómo gestionar una relación tóxica? ¿Cómo acertar en la pareja? En tiempos de pandemia nos hemos dado cuenta de este asunto. De hecho, uno de los factores que más ha contribuido a la ola psicológica de los efectos de COVID ha sido el aislamiento. No poder relacionarnos con personas, no poder tocarnos ni abrazarnos, no poder ver las caras, las expresiones faciales y las emociones de los demás por las mascarillas, y dejar de disfrutar presencialmente con las personas de nuestro entorno nos ha perjudicado de manera notable. Por tanto, quiero destacar en el libro la importancia de entender cómo las relaciones humanas nos fortalecen o nos debilitan y nos hacen sentir vulnerables. Gran parte de la calidad de nuestra vida depende de cómo nos relacionamos, de cómo somos capaces de querer y de recibir el afecto de otros. Intentaré responder a preguntas que siempre interesan. ¿Por qué a veces confiamos en alguien y otras desconfiamos? ¿Qué se activa en el cerebro al ver una persona que consideramos amable? ¿Qué cambios se producen en el organismo cuando estamos ante un individuo que nos genera ansiedad o malestar? Estas van a ser algunas de las cuestiones que trataré. Es un campo amplio y lleno de matices. Cada biografía es única. Pero, como insistí en el primer libro, comprender es aliviar. El hecho de entendernos como seres humanos genera un gran alivio. Cuando uno se comprende y se acepta, es capaz de superar las heridas o los traumas para sacar su mejor versión. Tendrás información que te ayudará a comprender mejor la relación con tus padres, con tus hermanos, con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos y con tus compañeros de trabajo. En definitiva, con tu entorno social. Querido lector, empieza un viaje apasionante de tu historia. De 0 a 100 desde tu concepción hasta ahora, quiero que captes y entiendas tu manera de relacionarte con los demás. Una primera presentación. La oxitocina. Para empezar, quiero presentarte una hormona clave en todo este camino. La oxitocina. Es la encargada del parto y de la lactancia. Es impresionante lo que hemos avanzado en el estudio de la neurociencia en los últimos años. Y hoy se conocen muchos efectos de esta hormona en el comportamiento y en la salud.
La oxitocina es la sustancia que se activa en el organismo cuando recibimos una muestra de confianza. Cuando aumenta, tendemos a ser más generosos y más atentos. Al igual que en cómo hacer que te pasen cosas buenas, nos volvimos expertos en el cortisol, ahora vamos a conocer la oxitocina, el apego y el amor, desde un punto de vista científico, psicológico y humano. Este libro ha sido escrito durante la pandemia. Filomena, si no estuviste en España durante la primera quincena de enero, no conocerás a Filomena, la gran nevada que tiñó gran parte de la península de blanco durante muchos días, y una baja maternal. Mis 4 niños han estado presentes de forma intensa en esta obra. Lo que ha perdido de perfección por las circunstancias adversas y complicadas, lo ha ganado en verdad y en realismo. Habrá capítulos que te aporten más que otros. Lo deseable es leer el libro entero. Está diseñado para aprender algo en cada uno. En cada bloque existen temas que te pueden instruir y cautivar. También puedes coger el índice y subrayar los epígrafes que más te interesen, hojearlos y navegar por ellos, para ir encontrando respuestas a muchos interrogantes de tu vida. Estas páginas te ayudarán a comprenderte, ya que quien no lo hace, no supera de manera real las heridas de su vida y se embarca en relaciones que no le conviene. Unas pequeñas ideas. Si te interesa entender la fisiología y la bioquímica detrás de la amistad, la maternidad o el amor, comienza con la oxitocina. Si buscas conocer tu historia, cerrar heridas del pasado y comprender tus relaciones, el bloque del apego te aportará mucho. Si te interesa leer sobre cómo trabajo las heridas y los traumas, la voz interior y los trastornos del ánimo, te recomiendo Mi terapia vitamina. Si buscas entender tus relaciones de pareja o la dificultad para ellas, el bloque de la pareja te ayudará. Si eres madre o padre y quieres sacar lo mejor de ti en esta etapa apasionante, te sugiero el bloque del apego. Si convives cerca de personas tóxicas que te alteran, te aconsejo el bloque de Personas tóxicas. Si quieres saber de dónde proviene tu voz interior, que te machaca y tira de ti hacia abajo, te invito a que leas La grabadora interior. Si buscas entender el mundo del sexo y el placer en el siglo XXI, te recomiendo el capítulo del placer. Si te afecta la relación con tus padres, no dejes de leer El apego y las personas tóxicas. Si son muchos los temas que te interesan, te aconsejo que empieces por el principio. Todo tiene un sentido y el orden de los capítulos está muy pensado. En cualquier caso, gracias por confiar en mí. Algunas páginas te sacarán una sonrisa, otras te emocionarán, otras te harán pensar y otras te serán más lejanas porque no te encuentras en ese momento vital. Sea cual sea tu historia y tu biografía, espero de corazón que el libro te ayude, te acerque a tus personas vitamina y te impulse a convertir tus relaciones más complicadas en positivas y entusiastas. Y me encantaría que fueras tú la persona vitamina de tu entorno. Madrid, 10 de enero de 2021. La oxitocina. A veces, tocar la piel es tan dulce como tomar entre los dedos un pedazo de bruma. Como acariciar el agua casi sin tocarla cuando está fría y viva como la tierra misma. Jorge de Bravo. 1. La hormona de los abrazos. Probablemente hayas escuchado hablar de la oxitocina. Es una hormona muy importante para la mujer en su vida reproductiva y tiene un papel esencial en el embarazo, el parto, la lactancia y las relaciones sexuales. Se libera por la glándula pituitaria tras la activación del hipotálamo. Cuando una mujer rompe aguas, se produce una liberación masiva de oxitocina, que es responsable de las contracciones. De hecho, muchas parturientas son tratadas con oxitocina artificial para arrancar el trabajo de parto y apoyar el alumbramiento. La hormona también está íntimamente ligada a la lactancia. La estimulación del pezón libera oxitocina en el tejido mamario y ello provoca la salida de la leche. Además está presente en las relaciones sexuales. Influye de manera activa en la sensación de bienestar y placer que surge durante las caricias, los masajes y el propio acto sexual en sí. Todos los momentos en los que se segrega oxitocina están ligados al desarrollo de los lazos humanos. Mis conocimientos sobre esta hormona venían de mi época de estudiante de medicina. Escuché teorías varias, pero no ahondé en el tema hasta que un hecho en mi vida me hizo darme cuenta de que la oxitocina iba a ser la compañera de viaje de mis próximos estudios y conferencias. Era invierno. Unos meses antes había nacido uno de mis hijos y empezaba a incorporarme poco a poco al trabajo.
Ese día me habían invitado a una jornada de psiquiatría en la que iban a presentar un nuevo fármaco. El evento tenía lugar en un céntrico hotel de Madrid y fui en coche. El aparcamiento donde lo estacioné es un lugar donde las plazas son muy estrechas y las veces que he tenido que dejar el vehículo allí, siempre he tenido problemas para maniobrar. Nada más terminar la conferencia, me marché porque tenía que dar de comer a mi hijo, que seguía con la lactancia. Esa tarde, las luces del aparcamiento no funcionaban bien y estaba más oscuro de lo habitual. Según iba caminando al coche, vislumbré un hombre alto cerca que me miraba fijamente. Empezó a seguirme y en un momento dado se puso a gritar que le diera el móvil. Asustada le dije que no. Mi corazón empezó a latir fuerte. Comencé a angustiarme y el cortisol me invadió. Todo mi sistema de alerta se puso en marcha. Taquicardia, taquipnea, sudoración. Era incapaz de pensar. Solo quería salir corriendo, pero estaba en la planta tercera del aparcamiento subterráneo. Nerviosa busqué las llaves en el bolso y le dije al tipo que me dejara en paz. En ese momento comenzó a acercarse más y dio un grito avisando a alguien. Aprovechando ese instante, me subí al coche y no recuerdo ni cómo arranqué. Salí disparada. Milagrosamente no tuve que detenerme con maniobras y logré dejar atrás el peligro. Durante todo el recorrido hasta casa, el corazón me latía a gran velocidad y estaba alterada. Sentía miedo y no había manera de calmarme. Ya pasado el peligro, una voz, mi yo racional, parecía decirme: «Pero si sabes perfectamente lo que te está ocurriendo, intenta relajarte». Pero no era capaz. Ni mi marido lo logró. Estaba trabajando e intentó calmarme por teléfono cuando le llamé. Ya en casa, aún en el ascensor, escuché a mi hijo llorar. Llegaba un poco tarde a su hora de la toma. Todavía, con el corazón encogido, me senté a darle de comer. Llevaba unos minutos alimentando al pequeño cuando mi marido irrumpió en la habitación. Venía con cara de susto, pero cuando me vio se tranquilizó. Mi voz ya no temblaba al narrarle de forma pausada lo que había sucedido. No habían transcurrido ni 20 minutos desde la conversación del coche. «¿Qué has hecho para serenarte?», me preguntó extrañado. Tenía razón. El corazón había recuperado su ritmo y me encontraba muchísimo mejor, incluso excesivamente calmada, como si hubiera tomado un tranquilizante. Me conozco muy bien y la angustia vivida minutos atrás debería prolongarse más tiempo. Tiendo a analizar todos los cambios de comportamiento de forma exhaustiva y tengo conciencia de cuando entro en estado de alerta o en estado de relajación. Pero en este caso no comprendía qué había pasado. En ese instante me quedé mirando a mi hijo, que comía plácidamente, y pensé: ¿y si la oxitocina bajara el cortisol? Al terminar de comer y acostarle, abrí el ordenador y me puse a leer varias páginas científicas a las que estoy suscrita. En ese momento, un mundo apasionante se abrió ante mí. Cuando aumenta el nivel de oxitocina, disminuye el cortisol. Desde ese día, he procurado estar al corriente en las últimas investigaciones y estudios sobre la también conocida como hormona del amor o del vínculo. En particular, me he fijado en cómo se relaciona e interactúa con otras hormonas como el cortisol, la testosterona o la dopamina. Los estudios sobre este tema se han multiplicado. Durante las próximas páginas voy a compartir contigo conceptos e ideas que pueden resultarte de gran utilidad para tu salud. Antes de proseguir, creo necesario recordarte unas pinceladas sobre nuestro viejo conocido, el cortisol. Un viejo conocido, el cortisol. Entender la fisiología y el funcionamiento del cortisol es clave para comprender el rol de la oxitocina en las relaciones humanas. El cortisol fue el gran protagonista de cómo hacer que te pasen cosas buenas. El cortisol es la hormona del estrés y se segrega fundamentalmente en momentos de alerta o amenaza. Su utilidad reside en que nos ayuda a hacer frente a los desafíos, a los retos y a las amenazas con mecanismos de lucha o huida. Cuando se segrega, genera diversas alteraciones físicas en el cuerpo, preparándolo para la acción, lo que se pone de manifiesto en los conocidos taquicardia, taquipnea, sudoración o temblor. Otros signos propios de un pico de cortisol debido a una situación de miedo o amenaza son los problemas digestivos, estreñimiento o diarrea, el bloqueo mental, la boca seca o la sensación de ahogo. El cortisol y los cambios que supone en el organismo están evidentemente presentes si alguien te persigue por la calle, te enfrentas a una amenaza de incendio, te encuentras en un avión con turbulencias o ves un coche acercarse sin freno. Junto a esos casos evidentes, en la vida real más sedentaria y aburrida cada día,
el cuerpo se enfrenta a varios micro o macromomentos donde se activa igualmente, si bien no quizá con tanta intensidad, el estado de alerta. Encontrarte cada mañana con tu jefe tóxico, estar viviendo una mala relación con tu pareja, la preocupación por un hijo, un asunto de salud que te nubla la mente. El cortisol es una hormona cíclica y su liberación posee un patrón que sigue de manera habitual el ritmo de la luz. Se libera más al despertarse, lo que resulta en cierto modo beneficioso para activarnos por las mañanas. Decrece a lo largo del día y aumenta ligeramente al anochecer. Aquí necesito apuntar un asunto que reitero en numerosas ocasiones. La mente y el cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Ante algo físico que sucede en la vida o ante una suposición que solo existe en la mente, el organismo reacciona de forma muy similar. Te pongo un ejemplo. Imaginemos que estás en números rojos y que recibes una notificación del colegio de tus hijos porque no han podido cobrar la cuota mensual. Esa situación de tensión y de angustia activa un pico de cortisol y en los meses siguientes puede surgir en ti el miedo o la ansiedad de que esa situación de dificultad económica se repita. El impacto fisiológico de ese temor es semejante a la tensión que sufriste cuando ocurrió el problema en realidad. El cortisol afecta a múltiples sistemas del organismo. Como una activación súbita, el cuerpo se prepara para salir corriendo y, por tanto, la sangre viaja desde los intestinos a los músculos tractores para ayudarnos y potenciar la acción evasiva o defensiva. Por eso perdemos el apetito en los momentos de angustia. Tu musculatura recibe las señales necesarias, tanto nerviosas como bioquímicas, para prepararse para la evasión del peligro o la lucha. Esta hormona ayuda a que el oxígeno, la glucosa y los ácidos grasos cumplan sus respectivas funciones musculares. El ritmo cardíaco acelerado hace que el corazón bombee más rápido, facilitando el transporte de sangre y nutrientes a los músculos para que estos respondan ante la eventual amenaza. Por otra parte, el cortisol inhibe la secreción de insulina, provocando la liberación de glucosa y proteínas a la sangre. También tiene relación con el sistema inmunológico, inhibiendo en primer lugar la inflamación. Ante el estrés, el organismo dosifica sus recursos energéticos. El sistema inmune precisa gran cantidad de energía. Por eso cuando enfermas te sientes agotado. En gran medida, esa energía está siendo canalizada y empleada por tu sistema defensivo. El cortisol es una hormona muy importante para el organismo. Lo perjudicial es el exceso de la misma. El problema con el cortisol es su liberación constante. Ante una situación de incertidumbre o preocupación grande, el organismo se intoxica de cortisol. Es decir, hay demasiados niveles de esta sustancia circulando por la sangre. Ese cuadro de intoxicación va a modificar la respuesta del sistema inmunológico e inflamatorio. Una persona que vive con niveles altos de cortisol por un estado de estrés o alerta mantenido en el tiempo, frena la capacidad de su organismo para regular la inflamación, y el cuerpo tiene más dificultad para defenderse contra las amenazas, y por ello en estas situaciones somos más vulnerables para contraer infecciones. ¿A quién no le ha sucedido que tras semanas de mucho trabajo comienza las vacaciones y enferma? El cuerpo se encuentra más propenso para desarrollar, por ejemplo, un catarro, una infección de orina o una gastroenteritis. Ese nivel de inflamación latente o leve está en la base de muchas enfermedades inflamatorias o autoinmunes. Una de mis metas en los últimos tiempos ha sido transmitir la importancia de cuidar la inflamación en el cuerpo y en el cerebro. Un cerebro estresado se inflama. De hecho, las últimas investigaciones en depresión versan sobre este trastorno como una enfermedad inflamatoria del cerebro. Me parece un campo apasionante, y esta es la razón por la que en algunas depresiones resistentes solicito analíticas de sangre, para trabajar desde la inflamación y mejorar el estado de ánimo. Existen dietas antiinflamatorias, suplementos o incluso algunos antiinflamatorios específicos para ayudar a revertir los síntomas depresivos. La vida actual es inflamatoria. La gente va inflamada por la calle. Cuando nos intoxicamos de cortisol, el organismo permanece alterado y la mente y el cuerpo se ven afectados. Físicamente se pueden producir caída de pelo, alopecia, temblor de ojos, sudoración excesiva, parestesias, trastornos gastrointestinales, problemas inflamatorios, gastritis, amigdalitis, artritis, fibromialgias, cambios en la piel, rosácea, dermatitis, arrugas, problemas de tiroides. Pueden incluso surgir trastornos en la fertilidad, ya que el cortisol está vinculado al sistema reproductivo, razón por la que el estrés altera el ciclo normal de la mujer o su fertilidad.
En el ámbito psicológico hay alteraciones llamativas y son frecuentes los problemas para conciliar y mantener el sueño, múltiples despertares a lo largo de la noche o sensación de agotamiento por la mañana. Y anímicamente se producen trastornos como irritabilidad, ansiedad e incluso ataques de pánico. Si el nivel de estrés se mantiene, acaba asomando incluso la depresión, pues en muchos casos se da por estados de alerta permanentes. El hecho de vivir sometidos a situaciones de gran tensión durante mucho tiempo puede desembocar en un estado depresivo. En ocasiones es fisiológico, es decir, normal. A todos nos ha sucedido estar batallando contra algo que nos desgasta, y cuando por fin se soluciona, aparece un estado de tristeza y apatía. Es propio del organismo que usa ese mecanismo para recuperarse. Lo malo es cuando ese estado anímico decaído se agudiza y los pensamientos se vuelven negativos de forma reincidente. En estos casos, en los que se vislumbra la depresión, hay que pedir ayuda profesional con prontitud. Conocer cómo funciona la mente ante los distintos avatares de la vida ayuda a no sentirnos desconcertados cuando nuestro mundo emocional se tambalea. Prosiguiendo con la intoxicación de cortisol, esta conlleva también cambios cognitivos. Estos pueden ir desde fallos de atención hasta problemas de concentración o de memoria. El hipocampo, zona de los recuerdos, es sensible a las subidas de cortisol. Y esta es la razón por la que en los momentos de más angustia notamos que la memoria nos juega malas pasadas. Por otro lado, cuando vivimos en modo supervivencia, la mente solo busca encontrar soluciones o salidas al reto puntual que identifica. Pero no es capaz de profundizar o captar detalles, ni por supuesto, realizar acciones pensando en el medio plazo. En esos instantes somos menos eficientes en el trabajo, estamos menos atentos a las sutilezas del día a día. Somos más torpes, tanto intelectual como emocionalmente hablando. Finalmente, también surgen cambios en la conducta. Esos altos niveles de cortisol derivan en un aislamiento y en una ausencia de ganas de relacionarnos. El primer confinamiento vivido en Occidente, con todo el mundo encerrado en sus casas, las calles vacías, la falta de información, el miedo a lo desconocido y el recorte brutal de las relaciones humanas, ha supuesto uno de los mayores impactos de cortisol en el mundo de la historia. Jamás se vivió algo así. Tras el confinamiento, cuando se nos permitió salir a las calles tras meses encerrados entre cuatro paredes, impregnados de miedo e incertidumbre, ¿qué sucedió? Mucha gente se quedó en sus hogares. El síndrome de la cabaña, como se le denomina. Atenazados por el miedo, acostumbrados al aislamiento, sintiéndose seguros exclusivamente con los nuestros, muchos individuos optaron por vivir recluidos. Un año después, hay individuos que siguen afectados mentalmente por ese encierro, algunos de manera irreversible. El caso de Guille. Guille es un hombre joven, felizmente casado y padre de familia numerosa. Quiere mucho a su mujer y a sus hijos, a los que dedica el poco tiempo libre que tiene. Una persona exitosa y muy solicitado profesionalmente. Está pasando momentos de mucho estrés por sobrecarga de trabajo. Nota que está somatizando, pero no sabe cómo hacer frente a la situación que está viviendo. Refiere herpes labial de repetición, contracturas musculares y ha llegado a quedarse paralizado por un lumbago fuerte. Su mujer está muy pendiente de él y se encuentra preocupada por la deriva de los síntomas físicos que le acucian en los últimos meses. Ella cree que Guille prioriza su trabajo y no sabe decir que no a los clientes, alargando las horas laborales en muchas ocasiones. Su queja principal radica en que cuando vuelve a casa agotado no quiere conversar, solo besar a los niños, cenar y distraerse con series o películas poco exigentes y nada dramáticas. En ocasiones se muestra irritable y contesta de forma brusca ante pequeñas sutilezas en la convivencia. Guille se encuentra intoxicado de cortisol. Vive en estado de alerta desde hace meses y la mente y el cuerpo le están mandando señales y avisos para que reordene su vida. Tomar conciencia de cómo su cuerpo le habla activa el primer paso del cambio. Ha sido capaz de modificar sus prioridades y adaptar su vida en consecuencia. Lo más complejo ha sido aprender a descansar y a parar durante la semana, diciendo que no cuando el trabajo es excesivo. Desde entonces está en un seguimiento periódico de su espalda por un fisioterapeuta. Ha sido capaz de recortar el horario laboral y ha puesto como pauta escuchar a su mujer e hijos todos los días, aunque solo sean unos minutos. Ha sacado tiempo para una corta escapada romántica con su pareja, que le ha insuflado aire fresco y vitalidad. Su mujer se ha esforzado en comprenderle, en vez de exigirle tanto cuando llega a casa derrotado.
Hay que ser realistas con lo que podemos esperar de una persona que está atravesando una etapa vital exigente. Como hemos visto hasta ahora, el estrés fisiológico no es malo. Es la respuesta natural que el organismo aviva ante una amenaza, sea real o imaginaria, y resulta imprescindible para la supervivencia en momentos de peligro. Lo realmente perjudicial sucede cuando, desaparecida o infundada dicha amenaza, la mente y el cuerpo siguen percibiendo la sensación de peligro o miedo. Si se ha vivido una infancia traumática por causa de un abuso sexual, constantes agresiones físicas o psicológicas en el entorno, bullying escolar o cualquier otra causa de una biografía dolorosa, la persona tiene más riesgo de sufrir en el futuro trastornos del estado de ánimo, problemas inflamatorios o autoinmunes. Es como si en cierta manera ese estado de alerta que una vez se activó se hubiera quedado latente desde entonces, si bien las consecuencias psicológicas, físicas y de comportamiento se perciben en la edad adulta. Cuando observo en consulta pacientes con el apego dañado, con heridas profundas en la niñez, con somatizaciones graves, soy consciente de que han pasado gran parte de su vida con el estado de alerta activado, con el consiguiente desgaste físico y mental. Sanar esas heridas, equilibrar esos niveles de inflamación y ayudar a potenciar el estado de ánimo son la finalidad de mi terapia. Las personas vitamina son grandes potenciadoras de la secreción de oxitocina y contribuyen a aliviar tensión. Un abrazo bien dado puede bajar un pico de cortisol en un momento complicado. Una mirada de confianza puede impulsar de modo decisivo a alguien a superar un reto difícil. Y unas palabras de ánimo pueden romper la sensación de aislamiento. La vida es en ocasiones muy dura, pero contamos con herramientas maravillosas para sobrellevarla de la forma menos dolorosa posible. Las personas vitamina y la oxitocina ayudan a superar los retos y las amenazas más complejas. No al determinismo de las hormonas. Resulta impresionante contemplar cómo la neurociencia va dando cada vez más explicaciones sobre los fundamentos del comportamiento y la psicología humanos. Entender la fisiología, el mecanismo o el procedimiento interno de la toma de decisiones es básico para mejorar la propia conducta. Las particularidades de la oxitocina y entender su interacción con otras hormonas son claves para comprender por qué reaccionamos de una u otra forma ante los distintos acontecimientos de la vida. Uno de los campos en los que más avanza la ciencia en relación con la oxitocina es precisamente el estudio de cómo los niveles de esta pueden influir en la toma de decisiones. En esta materia sería injusto no citar a Paul J. Zak, economista norteamericano, que se ha especializado en las interrelaciones entre economía, empresa y mundo emocional. De hecho, se considera a sí mismo como neuroeconomista. Durante su carrera profesional, ha realizado múltiples experimentos y hallazgos sobre esta hormona. En general, su trabajo está centrado en una disciplina en concreto, la economía, y en la influencia de la oxitocina en el comportamiento económico. No obstante, con los avances que se producen casi cada año, pronto podríamos caer en la tentación de reducir el comportamiento humano a una serie de patrones matemáticos, lo que para mí resultaría inexacto y además contrario a mi propia manera de entender el mundo, el ser humano y la vida. Quiero puntualizar algo importante. Es necesario evitar el determinismo. En el organismo tienen lugar de manera permanente e inconsciente complejos procesos bioquímicos esenciales para la toma de decisiones, para las relaciones humanas y el estado anímico. Un desequilibrio bioquímico motivado, por ejemplo, por una disminución de una determinada hormona puede comprometer hasta cierto punto la neutralidad de nuestro proceder, pero nunca condicionarlo de modo determinante, salvo en situaciones muy extremas. La mente y nuestro espíritu, nuestra alma, nosotros mismos, somos quienes tomamos al final, en libertad, nuestras propias decisiones, que serán las que esculpan las personas en las que nos vamos convirtiendo y en cómo conectamos con los que nos rodean. No somos, por tanto, esclavos de nuestra bioquímica. La libertad como individuos, por fortuna, no puede manipularse tan fácilmente como los niveles de cortisol u oxitocina. Las hormonas influyen, pero no determinan nuestro comportamiento. Contamos con dos poderosas herramientas, la voluntad y la inteligencia, para gestionar los impulsos y las tendencias. Gracias a eso, a pesar de que nos sintamos atraídos por algo de forma intensa, podemos reconducirlo si no nos conviene en ese momento. La capacidad de posponer la recompensa
ubicada en la corteza prefrontal, debe trabajarse y potenciarse, porque en última instancia es la que nos permite ser libres. La voluntad, como repite mi padre en numerosas ocasiones, es la joya de la corona de la conducta. Una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Uno decide lo que acepta e integra en su vida. No somos esclavos de lo que nos apetece o de procesos hormonales, sino que debemos aprender a gestionarlo para sacar la mejor versión de nuestra persona. El ser humano va adaptándose, entremezclando sus vivencias con la bioquímica propia del organismo, de la mente y del alma, convirtiéndonos en quienes somos hoy. Mi trabajo como psiquiatra está orientado en gran parte a ayudar al herido emocionalmente y al que sufre. Para ello, además de conocimientos científicos y capacidad de escuchar y de empatía, se necesita, en mi opinión, tener una visión amplia con una concepción del ser humano que pueda encajar y dar sentido a los grandes temas de la vida que afrontan a diario mis pacientes, tales como la tristeza, la angustia, el desamor, la soledad, el dolor o la muerte. El enfoque del médico condicionará hasta cierto punto el tratamiento y las respuestas que ayudará a encontrar al paciente. Desde el inicio de los tiempos, filósofos, místicos, pensadores y médicos han intentado explicar el comportamiento humano. Aunque hay tantas concepciones como cabezas pensantes, sí que podemos extraer una serie de ideas fundamentales y sólidas. La primera, como dijera Aristóteles hace ya más de 2 milenios, el hombre es un ser social por naturaleza. Somos todos muy conscientes de que estamos llamados a la vida social, y cada vez somos más urbanitas. No hay más que ver el tremendo daño psicológico que nos infligió el aislamiento del confinamiento. La vida del ser humano moderno es una vida en sociedad, con múltiples relaciones. Es tremendamente reduccionista concebir al individuo aislado, sino que hay que estudiarlo en su contexto. Cuando entrevisto a un paciente, en la visita inicial hablamos de él, de cómo se siente y de lo que le ocurre. Pero en una segunda fase, siempre le pregunto por su relación con los demás: pareja, familia, amigos, compañeros de trabajo y un largo etcétera. En muchos casos, lo primero está directamente originado o se deriva de esto último. La segunda, Hobbes tomó de Plauto una frase: el hombre es un lobo para el hombre. Es posible que los individuos compitan por los mismos recursos y esa competencia genere agresividad. Pero no es menos cierto que existe un sentimiento mayoritario de solidaridad. Y no hablo solo de las ONG. Las religiones mayoritarias, como el cristianismo, el islamismo, el hinduismo o el budismo, son sistemas de creencias que tienen como pilares básicos de su práctica religiosa el amor, el respeto al prójimo o la solidaridad. Es decir, la vida social y la generosidad para con los demás forman parte de la esencia de la moral religiosa y de los principios éticos de la humanidad. Esa generosidad y esa concepción de formar parte de algo más grande que uno mismo es lo único que puede explicar los terribles sacrificios que el personal sanitario hizo durante la pandemia. Visto pues que tenemos que vivir en sociedad y sabiendo que nuestros principios nos impelen a cuidar a los demás, continuemos estudiando qué papel juega nuestra hormona, la oxitocina, en la consecución de esos grandes objetivos del ser humano. Dos. Los vínculos afectivos. Uno de los aspectos más interesantes de la oxitocina es que su papel no está exclusivamente ceñido al ciclo reproductor, sino que está presente en aspectos como la empatía, la confianza o las conductas altruistas. Por tanto, esta hormona no solo es fundamental para traer niños al mundo y alimentarlos en sus primeros meses, sino que es una sustancia vital en las relaciones humanas, en la pareja, en la sociedad o en el trabajo. Una vez segregada la oxitocina, circula por el torrente sanguíneo, irrigando múltiples tejidos del organismo y produciendo como efecto una sensación de calma y serenidad y una mayor empatía. Las zonas cerebrales asociadas al mundo emocional y social, la amígdala, el hipotálamo, la corteza subgenual, parte encargada de que juzgues en vez de que ayudes al prójimo, y el bulbo olfatorio, están densamente pobladas de receptores de oxitocina. Ese efecto de la hormona se percibe en todo el cuerpo, especialmente cuando se fija en los receptores del corazón y del nervio vago. Cuanto más numerosos son los receptores,
más sensible es el tejido en cuestión a la elevación de los niveles de la hormona en sangre. El nervio vago inerva el corazón y el intestino y tiene una función importantísima en el organismo. Un nervio no tan vago. El corazón late unas 115.000 veces al día sin que nos demos cuenta ni prestemos atención. El hígado está en marcha, los riñones realizan su función desintoxicando la sangre, el intestino absorbe los nutrientes, los pulmones inspiran y expiran. El organismo está diseñado para funcionar sin que seamos conscientes de ello. ¿Quién está detrás de que todo funcione de manera armónica? El sistema nervioso autónomo es el responsable. Se encarga de controlar los pulmones, los bronquios, el corazón, los músculos involuntarios, el hígado, el estómago, los intestinos, el páncreas y los riñones, entre otros. El sistema nervioso autónomo tiene dos maneras de funcionar. A través del sistema nervioso simpático que se pone en marcha en los momentos de amenaza y alerta, gracias a nuestro conocido cortisol, y del sistema nervioso parasimpático, aquel que permite que nos relajemos para recuperar la fuerza, las defensas y el ánimo tras una etapa de mayor tensión o ansiedad. Quien gestiona el sistema nervioso parasimpático, o el director de operaciones, ya que comprende el 75% de las fibras parasimpáticas, es el nervio vago. Es el que transmite información del estado de la persona directamente al cerebro, avisando que el peligro ya ha pasado y que por tanto el corazón puede dejar de latir rápido, que la respiración puede ser más lenta y que el proceso digestivo puede recomenzar. Es decir, que podemos descansar y retomar nuestras tareas diarias. Este nervio, también denominado neumogástrico, es el 10º de los 12 pares de nervios craneales. Es el más largo del cuerpo. Comienza su trayecto en el bulbo raquídeo y baja atravesando la faringe, las cuerdas vocales, el esófago, la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones, el corazón, la vesícula biliar, el estómago, el páncreas, el hígado y los riñones, terminando en los intestinos, donde influye de forma importante en la microbiota, conjunto de microorganismos que se hospedan en el organismo, principalmente en el tracto digestivo. Su composición depende sobre todo de la alimentación, los hábitos, el estrés y los fármacos. Conocemos ya el canal de comunicación tan importante que existe entre el intestino y el cerebro. De hecho, cada vez más se habla del intestino como segundo cerebro, pues está recubierto de una potente red neuronal que manda señales al cerebro y viceversa, a través del nervio vago y las citoquinas, liberando hormonas y neurotransmisores. Es un tema apasionante. En terapia, en muchas ocasiones, añado algún probiótico que ayuda a mejorar los síntomas digestivos y psicológicos. Una de las funciones más importantes del nervio vago es influir de forma importante en los procesos de inflamación del cuerpo. Por otro lado, el nervio vago activa el factor neurotrófico, derivado del cerebro, por sus siglas en inglés BDNF, que tiene una función esencial en la conectividad neuronal y en la consolidación de los recuerdos. Esto nos lleva a una conclusión. Si conseguimos cuidar la alimentación, si aprendemos a respirar y a gestionar el ritmo cardíaco, seremos capaces de controlar mejor nuestras emociones, pensamientos e intuiciones. El efecto de la oxitocina se percibe en el cuerpo, pero sobre todo ejerce un efecto muy importante cuando se une a los receptores del corazón y del nervio vago. Cuando estimulamos este último, estamos segregando oxitocina, así que la unión mente, cuerpo y comportamiento se va fortaleciendo. Pero, ¿qué sucede cuando aparece el temido estrés o un estado de supervivencia mantenido? Si mantenemos el cuerpo en estado de tensión de forma constante, corremos el riesgo de inflamarnos. Esa intoxicación de cortisol tan dañina altera el sistema inmune y debilita nuestra salud física y psicológica. El nervio vago también disminuye el grado de inflamación y mantiene el cuerpo en equilibrio, la denominada homeostasis. Estimula además la liberación de otras sustancias como son la acetilcolina, el GABA y la norepinefrina. El neurotransmisor mediante el que se comunica este nervio es la acetilcolina, que tiene una función antiinflamatoria muy importante. Es una de las razones por las que el nervio vago dirige el sistema inflamatorio en el organismo. Hoy en día, su poder modular puede prevenir o aliviar muchos trastornos frecuentes: cuadros inflamatorios, migrañas, alergias o enfermedades cardiovasculares. Cuando este nervio no funciona correctamente,
aparecen problemas para recuperar la calma, y uno tiene mayor propensión a sufrir estrés y ansiedad, así como a desarrollar un cuadro inflamatorio. ¿Qué es un tono vagal bajo? Si el nervio vagal no funciona perfectamente, hablamos de un tono vagal bajo. Las personas que lo padecen tienden a vivir estresadas, con tensión y sin capacidad de relajarse con facilidad. Los síntomas que aparecen son problemas digestivos, desde dificultad para deglutir hasta estreñimiento o gastroparesia, trastornos de estado de ánimo como la ansiedad y la depresión, trastornos autoinmunes, cuadros inflamatorios, diabetes, migrañas, obesidad, cambios en la presión arterial. Estudios recientes lo relacionan con la enfermedad de Alzheimer. Si conocemos y entendemos el funcionamiento del nervio vago, podremos ayudar al cuerpo a desconectar del modo simpático, modo alerta, para pasar a una fase de recuperación. Y esto es algo que nos interesa a todos. Cuando el nervio vago funciona bien, tono vagal elevado, las personas tienden a tener más control de las situaciones de estrés. Son capaces de relajarse con mayor facilidad y logran tener relaciones más cercanas y positivas. ¿Cómo modular el nervio de la compasión? Uno de los mecanismos para que el nervio vago funcione de la mejor manera posible radica en la respiración. Cuando el organismo se encuentra en un estado de amenaza, hiperventila como primer mecanismo para introducir oxígeno en los pulmones. El problema surge cuando estas respiraciones son cortas y aceleradas, respiración torácica rápida y superficial, ya que se introduce más oxígeno del que precisamos y surgen el mareo, la sensación de ahogo y la visión borrosa, por ejemplo. Ser capaces de realizar una respiración controlada y consciente, respiración diafragmática lenta, favorece la relajación muscular, la movilización de otros músculos accesorios de la respiración y la activación del nervio vago. Pero no solo la respiración estimula el nervio vago, también lo hace el agua fría. Refrescarse las manos, la cara o darse una buena ducha puede activarlo. Tras la ducha permite que el agua fría impacte en tu cabeza y cuello. La primera reacción será de sobresalto, quizá incluso sea desagradable y probablemente varíe la forma en la que respiras. En ese instante, intenta realizar un ejercicio de respiración profunda y consciente. Cantar. La vibración de la voz estimula el tronco del encéfalo, por donde discurre el nervio vago. Reírse. Una reunión con amigos vitamina, donde fluyen las carcajadas, genera un bienestar fisiológico y emocional real. La postura al dormir. Acostarse del lado derecho fortalece el tono del nervio vago, pues permite que las vías aéreas estén más libres para la salida y entrada de aire, pudiendo controlar mejor la respiración. La meditación o la oración. Ser capaces de desconectar del estrés para conectar con lo esencial e invisible nos ayuda a vivir en paz y calma interior. Algunos probióticos han demostrado ser útiles en ciertas alteraciones, como puede ser el Lactobacillus rhamnosus, la ingesta del componente DHA del omega 3. La reflexología puede disminuir la activación simpática, modulando el nervio vago. En pacientes con enfermedades cardiovasculares, se ha visto que puede reducir la presión arterial. Cada vez más estudios apuntan a que la acupuntura también aumenta el tono vagal y ayuda a desbloquear una situación de tensión elevada. La terapia de presión de tacto profundo del cráneo resulta de gran eficacia en personas con estados de alerta. Recuerdo a un paciente que mantenía un estado de hipervigilancia constante, tanto físico como psicológico, después de sufrir un accidente. Esto le había transformado en una persona irritable y susceptible. Realizamos un tratamiento completo y le derivé a un fisioterapeuta de mi confianza, especialista en este tema, Raúl. A las pocas semanas notamos un cambio sustancial en el paciente. Cada persona es un mundo, pero siempre insisto en la importancia de unir en toda terapia mente y cuerpo. Esto puede resultar muy beneficioso para el que sufre. Si existe un trastorno del que se tiene certeza que está relacionado con un tono vagal bajo, se puede emplear la ENV, la estimulación del nervio vago, a través de la cual se activan las fibras nerviosas de este nervio para un mejor funcionamiento. Encontrar personas vitamina. Creo de verdad que poseen un tono vagal alto y que son capaces de regular nuestro estado de alerta.
Quizá por ello también se le denomina el nervio de la compasión, ya que se activa cuando se encuentra en conexión y sincronía con personas vitamina. (3) La empatía, una herramienta vitamina. Un signo bioquímico. La empatía es una cualidad humana maravillosa. Supone la capacidad de ponerse en el lugar del otro y conectar con él y con sus emociones. Cuando uno se topa con alguien que sufre y siente empatía hacia esa persona, el cerebro segrega oxitocina de forma natural, activándose el sentimiento de generosidad. Eso explica esa sensación que tenemos cuando vemos a alguien sufrir. ¿Cómo me gustaría ayudarle? De manera inconsciente, sentimos esa necesidad, lo que no deja de ser profundamente bello. El organismo libera oxitocina cuando nos comportamos con generosidad y compasión. También se segrega en otros momentos, cuando alguien nos necesita y la mente lo percibe, o cuando el organismo detecta un entorno amable, relajado y confiado. En cambio, cuando divisa un entorno agresivo, de miedo e incertidumbre, se activa el famoso cortisol. La oxitocina es el signo bioquímico de la empatía. Ya vamos conociendo la misión de muchas hormonas. No pretendo que estas páginas te saturen tratando de entender la actividad endocrina, pero estas funciones pueden ayudarte a comprender mejor el comportamiento humano. Cortisol. Se activa en momentos de estrés. Dopamina. Relacionada con el placer y el circuito de recompensa. Serotonina. Relacionada con la felicidad, la libido y la sensación de bienestar. La liberación de oxitocina activa la secreción de serotonina, y esto ayuda a que nos sintamos menos angustiados y en calma. La dopamina también se estimula en esos momentos y nos genera un enganche para querer volver a repetir una actividad, ya que nos genera placer y nos ayuda a sentirnos bien con otra persona. He analizado estos comportamientos en mi propia vida y quiero clarificarlo con algún ejemplo que me ha sucedido en alguna ocasión. Antes de la pandemia, una escena frecuente era la de ir al supermercado con mis hijos, uno en el carrito y otro cogido de la mano. Muchas veces muy más cargada de lo recomendable, pero no tengo en ese momento otra solución que forzar un poco el cuerpo para poder hacer recados acompañada de los niños. En ocasiones, alguna alma caritativa se ha acercado a mí para echarme una mano con una sonrisa, y se lo he agradecido enormemente. Su mente, al percibir mi situación complicada, segrega oxitocina en su cuerpo, y ello facilita que actúe de forma generosa conmigo. Ante esas conductas, siempre me siento agradecida. De igual manera, cuando yo me percato de que una mujer está sobrecargada con sus pequeños y voy sola, intento echar una mano siempre. Sé lo que se siente porque lo he vivido. Pero, ¿qué sucede cuando alguien está inmerso en un pensamiento agobiante y se topa conmigo por la calle? Lo primero es que probablemente no me vea, no detecte mi presencia porque vaya concentrado en su preocupación. Sus altos niveles de cortisol le hacen estar enfocado en lo que le ocupa, no prestando atención a su entorno ni a los demás. No es egoísmo, es que su mente está en otra cosa. La otra posibilidad es que esa persona estresada sí se percate de mi situación y en su estado de agitación mental sea incapaz de ayudar. Ese cortisol elevado inhibe la secreción de oxitocina y lo lógico, fisiológicamente hablando, es que su mente no conecte con mi situación. Si además esa persona que se cruza conmigo, en lugar de ser una madre de familia numerosa que ha tenido experiencias similares, es alguien soltero, de 40 y tantos, sin hermanos ni tampoco hijos, prácticamente seré invisible a sus ojos. Piensa en ti, en esas veces que estás estresado, inundado de preocupaciones y con la mente en estado de alerta. En esos momentos te cuesta mucho más conectar con los problemas y situaciones de los demás. Empatizas menos. Mucho cortisol, mucha angustia. Poca oxitocina, poca confianza. La oxitocina tiene la capacidad de sofocar la zona del cerebro encargada de regular la ansiedad, la amígdala. Esto significa que en una persona con ansiedad o fobia social que es capaz de activar su circuito de oxitocina, aliviará la angustia que siente. La oxitocina ayuda a rebajar los niveles de estrés y a tener una actitud más positiva. Por ejemplo, en el caso de una mujer que durante la lactancia siente bienestar y tranquilidad, o cuando alguien está pasando por un momento de gran angustia y de repente una persona vitamina la abraza de forma especial y parece que el mundo es un lugar más amable y cercano.
todo mejora. Ser capaz de liberar oxitocina en un instante de tensión social o de angustia mitiga el miedo que nos produce esa situación. Imagina que tienes que hacer una presentación o dar una conferencia en público delante de mucha gente y notas un nudo en el estómago y el miedo te paraliza. Tienes el cortisol por los aires. De repente te encuentras con una cara conocida y amable que te sonríe y te muestra su apoyo. De golpe, los niveles de cortisol comienzan a disminuir. La amígdala se alivia y te sientes más confiado y tranquilo. En muchas ocasiones hay maneras de desactivar esos cuadros de alerta, pero conocer los beneficios de la oxitocina es útil y eficaz para lograrlo. Si una persona se encuentra en una situación de miedo, recibir un abrazo o una muestra de afecto vitamina va a disminuir la angustia y se sentirá más confiada para hacer frente a ese desafío. Entender este mecanismo de la mente ayuda a interpretar de modo correcto muchas situaciones. Las personas que viven preocupadas, estresadas por motivos profesionales o paralizadas por el miedo o la incertidumbre, bloquean la secreción de oxitocina y, por tanto, son incapaces de empatizar. Desde un punto de vista puramente evolutivo, tiene su lógica. Como hemos visto, si el cerebro percibe que estás en una situación de riesgo para tu supervivencia, lo correcto es focalizarte en superarla. En esta coyuntura, dispersar tu atención y tus energías con los problemas emocionales de otros es altamente ineficiente. Si estás huyendo de alguien que te persigue por la calle, lo último que vas a hacer es fijarte en el pobre que pide dinero en la puerta de la iglesia. Esos mecanismos bioquímicos, en cierto modo, justifican el egoísmo en situaciones límite. Y por otra parte, nos obligan a valorar todavía más a las personas que en esos momentos son capaces de estar pendientes de los otros. ¿Qué nos pone en estado de alerta? Gran parte de lo que nos preocupa y nos pone en estado de alerta, y por tanto, de lo que nos impide estar pendientes de nuestra familia, amigos o compañeros, es digital, o incluso puramente imaginario. La imaginación, como decía Santa Teresa de Jesús, es la loca de la casa. Desbocada puede jugarnos malas pasadas y ocupar y bloquear la mente con preocupaciones irreales. ¿Y si me echan del trabajo? ¿Y si mi marido me es infiel? ¿Y si mi hijo acaba en las drogas? ¿Y si no llego a fin de mes? Todo ello genera miedos e inseguridades y provoca gratuitamente altos niveles de cortisol. En las fases más difíciles de la vida, en las que vivimos angustiados por cuestiones personales, profesionales o de salud, somos inevitablemente menos generosos con los demás y nos cuesta más conectar con otras emociones que no son las nuestras. El mundo digital se ha convertido en una fuente prácticamente inagotable de estados de alerta. Incluso los avisos que nos llegan a la pantalla del teléfono se denominan así: alertas. Esa aluvión de noticias, notificaciones y mensajes que nos bombardea a través del teléfono, el email y las redes sociales conduce de forma inevitable a la mente a un estado de alerta constante. Es el famoso FOMO, Fear of Missing Out, miedo a perderse algo. ¿Me querrán? ¿Les habrá gustado mi foto? ¿Habrá pasado algo grave en el mundo? ¿Me habrán contestado de esta oferta de trabajo? ¿Habrá subido o bajado la bolsa? De repente el organismo y el estado de ánimo dependen de lo que nos llega a través de la pantalla. Nos hemos convertido en una sociedad adicta y, por otro lado, muy dependiente de las emociones. Solo reaccionamos y nos movemos si hay una emoción como fuerza motriz. La cantidad y relevancia de los estímulos que estamos percibiendo de forma constante hacen que cada vez seamos menos sensibles a las señales más sutiles y a los matices. Necesitamos grandes noticias o grandes estímulos para reaccionar, lo que a la vez genera un círculo vicioso en el que la intensidad va increciendo. Eso justifica también que haya cada vez más personas, sobre todo jóvenes, que no encuentran estímulos suficientes en su vida ordinaria y busquen soluciones cada vez más extremas. Emotividad con estado de alerta mantenido es un binomio que nos impide conectar en ocasiones con lo importante y esencial de la vida. En una era hiperdigitalizada, vivir pendientes de los dispositivos disminuye nuestra capacidad empática. La oxitocina, para segregarse, precisa una señal, un estímulo externo, que proviene de la percepción del entorno. Si uno percibe tranquilidad, seguridad, confianza o conexión con la persona de enfrente, liberará oxitocina. Efectivamente,
la empatía va acompañada de la confianza. Si confías, tienes más capacidad de ponerte en el lugar del otro. ¡4! Hombres. Niveles altos de testosterona. Niveles bajos de oxitocina. Las relaciones sexuales. La oxitocina está íntimamente ligada a las relaciones sexuales. En el hombre, se encarga de la erección del pene y de la eyaculación, y en la mujer potencia la excitación, a la vez que contrae el útero para acercar los espermatozoides hacia las trompas de falopio y facilitar así una posible concepción. En esos momentos de máxima excitación, durante el acto sexual, el organismo incrementa el número de glóbulos blancos en el torrente sanguíneo. Esos leucocitos están encargados de proteger al cuerpo contra los virus, las bacterias y los microorganismos dañinos. Al alcanzar el orgasmo, los niveles de oxitocina se multiplican por 5 en los hombres. En cambio, para que una mujer llegue al orgasmo, precisa unos niveles de oxitocina mucho más elevados, razón por la cual les cuesta más llegar a ese grado máximo de excitación y placer. Durante esos instantes de máximo goce, mediante los abrazos, el roce de las zonas erógenas, los masajes y la propia relación sexual, se activa el área de recompensa del cerebro, mientras se segregan en el torrente sanguíneo grandes cantidades de oxitocina y dopamina. Estas dos hormonas trabajan conjunta y coordinadamente, y son responsables de la sensación de placer, de la necesidad de tocarnos y de que se refuerce el lazo afectivo con el otro. En 2012, los científicos de la Universidad de Bar-Ilan en Israel, en colaboración con la de Yale, descubrieron que durante la fase de enamoramiento y hasta 6 meses después, los sujetos poseen niveles más elevados de oxitocina. La oxitocina y la dopamina potencian el vínculo afectivo en una pareja. Una pareja que mantiene relaciones de forma continuada consolida de esa manera el amor o cariño que se tiene. Por el contrario, si una pareja pasa semanas, meses o incluso años sin intimidad, habrá necesariamente una repercusión negativa, no solo por la propia carencia de relaciones sexuales y la insatisfacción que esto supone, también porque hormonal y bioquímicamente se estará prescindiendo de un aliado fundamental en el equilibrio anímico y la sana relación de los cónyuges. Sin esa sobreabundancia de oxitocina y esos puntuales y excitantes picos de dopamina, sin relaciones sexuales, descuidamos un compañero casi indispensable para conservar la unión, la complicidad y la fortaleza del vínculo. Esto también es importante puntualizarlo para otro tipo de situaciones. Mucha gente mantiene relaciones sexuales con otra persona por placer, sin ningún tipo de voluntad de que medien amor o un compromiso serio. Y algo que sucede con más frecuencia de lo que imaginamos es que alguno de los dos se engancha a la relación. Lo que parecía placentero y superficial, que se diseñó como puramente sexual, se transforma para una de las partes en un sentimiento más profundo que puede llegar al enamoramiento o incluso al amor. Estadísticamente, este enganche se produce más en las mujeres que en los hombres. Cualquier generalización suele ser una limitación, pero las estadísticas, muchos estudios científicos y mi propia experiencia profesional apuntan a que las mujeres son más tendentes al sentimentalismo y emotividad que los hombres. Las causas, bioquímicas y psicológicas. De hecho, en el año 2019, Marachiti plasmó en un estudio que las mujeres tienen mayor número de oxitocina circulante en plasma, así como también más receptores de esta que los varones. Quizá esto respondería desde la óptica puramente fisiológica. En el ámbito psicológico, la mujer, como hemos dicho, tiende a ser más afectiva y emocional, y en general busca un vínculo más intenso en las relaciones amorosas. Pero existe otra razón fisiológica responsable de que la mujer sea más propensa a buscar el lado sentimental de las relaciones y a ser más afectiva. O quizá dicho al revés, que el hombre sea menos proclive a consolidar y asentar una relación. Aquí entra en juego otra hormona, la testosterona, otro integrante decisivo en el mundo de las relaciones humanas. La testosterona es la hormona responsable de la energía y de la libido en los hombres. Es un esteroide del grupo de los andrógenos que se libera desde las células de Leydig en los testículos. Se encuentra en ambos sexos. En las mujeres se produce en algunas células del ovario, si bien en niveles muy inferiores.
La testosterona interviene de manera directa en el volumen de masa muscular y en la densidad ósea, razón por la que algunos deportistas o jóvenes, para potenciar su musculatura o capacidad atlética, recurren a la toma de la versión sintética de esta hormona, los esteroides anabolizantes. Los niveles más altos de testosterona en el hombre se alcanzan alrededor de los 30 años. Luego comienza a descender a razón de un 1% anual. A partir de los 50, estos valores disminuyen de forma importante, por eso menguan la libido, la fuerza y la energía. Un dato interesante es saber que en torno a los 30 años se consolida definitivamente la corteza prefrontal en los hombres, concentración, control de impulsión y atención. Si añadimos una testosterona en niveles equilibrados a una corteza prefrontal ya madura, nos encontramos con el momento a partir del cual los varones dejan de ser tan impulsivos para pasar a ser más reflexivos. Hasta ese instante, la inmadurez, aunque sea parcial de la corteza prefrontal, unida a los altos niveles de testosterona, explican la energía incontenible de los jóvenes. ¿Y cómo nos influye la testosterona? Se encarga de la energía y de la agresividad. Es la base del desarrollo y de la excitación sexual. Tan es así que a algunas mujeres durante la menopausia o con la libido baja se les receta parches de testosterona. Potencia la competitividad. Está relacionada con el hecho de asumir riesgos, lanzarse contra una amenaza o peligro, o acudir a salvar a alguien con valentía. Tiene mucho que ver con el desarrollo muscular. Cuanto más ejercicio, más testosterona se produce. En los casos de los hombres con bajos niveles, realizar ejercicio puede ser de ayuda. Activa y trabaja la zona más primitiva del cerebro, encargada de la supervivencia y el mantenimiento de la especie. Sobre la testosterona hay datos muy curiosos. Por ejemplo, a mí, que soy una gran futbolera, me resultó interesante leer un estudio que explicaba que los niveles de esta hormona disminuyen y se mantienen bajos unas horas cuando vemos perder a nuestro equipo. Sucede lo contrario cuando es nuestro equipo el que gana. Los altos niveles de testosterona y de dopamina que acompañan las victorias de selecciones nacionales explican pequeños baby booms locales o nacionales 9 meses después. La testosterona y la oxitocina tienen una relación opuesta. La primera inhibe la unión de la oxitocina con su receptor y por tanto disminuye su efecto. Es decir, cuanta más testosterona, menos oxitocina. La testosterona disminuye cuando los hombres se casan y comienzan a ser padres. Esto es una ventaja, ya que ganan en oxitocina y crecen en empatía con los hijos. De hecho, un estudio publicado en junio de 2017 en la revista Psychoneuroendocrinology observó que los hombres casados tienen menores niveles de testosterona que los solteros. Al contrario, el divorcio provoca un correlativo aumento de los niveles. El caso de Santiago. Santiago era un maestro de la testosterona, impulsivo, enérgico, con la libido siempre alta, con ganas de discutir y de pelear. Los niños pequeños me aburren, reconocía. Si tuviera hijos, solo me relacionaría con ellos cuando pudieran acompañarme al fútbol. Así me lo transmitía siempre que nos veíamos. Hace un par de años tuvo gemelos. A los pocos meses comenzó la pandemia. Se confinó con su mujer y los niños y pensé que se vería sobrepasado por las circunstancias. Cuando nos volvimos a ver, sonriente, no dejó de enseñarme fotos y vídeos de sus pequeños mientras narraba anécdotas de lo más tiernas. Santiago había tenido una inyección natural de oxitocina y esto le había transformado en un padre amoroso y cuidador. Esto es muy importante, ya que cuando se dan unos progenitores con una relación sin capacidad empática con sus hijos, con un comportamiento agresivo, estos padres pueden criar niños con heridas emocionales. No está de moda ser emocional. Cuando los niveles de testosterona son muy altos, los hombres tienden a ser más agresivos e impulsivos y disminuye la actitud de generosidad y empatía. La gente con poder y con puestos de responsabilidad suele caracterizarse por pisar fuerte y ser muy decidida. Este tipo de individuos, salvo excepciones, dedican menos tiempo a leer emocionalmente a las personas de sus equipos. De hecho, los estudios realizados sobre este tema han demostrado que a quienes se les inyecta testosterona tienen menos capacidad de interpretar las emociones del entorno. Les cuesta ponerse en la piel del otro. Etiquetan y hacen generalizaciones al analizar el comportamiento ajeno,
sin profundizar de forma correcta en las emociones. Quiero aclarar un asunto. Hay un nivel de estrés bueno y de competitividad que es saludable y positivo para el rendimiento. Este estrés positivo activa el sistema de alerta, mejora el foco y la capacidad de prestar atención. Ahora bien, si se mantiene en el tiempo, es negativo y perjudica. He conocido a gente excepcional que a medida que ha ido creciendo en su puesto de responsabilidad o ha ganado mucho dinero, ha perdido en empatía. Recuerdo un buen amigo de la época de la universidad que se fue a vivir a Estados Unidos. Fue ascendido en su trabajo y el director general de la empresa le nombró adjunto. Acudía a reuniones con personas de alto poder adquisitivo, se rodeaba de cargos políticos, empresariales y económicos, cenaba en lugares caros y viajaba mucho. En una ocasión, acudí en la ciudad donde vivía a un congreso de psiquiatría. Le avisé con semanas de antelación para poder vernos un rato. Me dijo que estaba ocupado y me acerqué a su trabajo. Me dedicó no más de 10 minutos en la puerta del edificio mientras contestaba mensajes. Le pregunté si tenía novia y con una sonrisa burlona me dijo: «Novia no, pero novias, muchísimas». Ya no era el amigo que yo conocía. Algo le había sucedido. Me dio mucha pena porque fui consciente de que la amistad que teníamos se había perdido. Yo lo relacionaba con esa vida completamente irreal y ambiciosa en la que se había introducido. Semanas más tarde, pasé por un drama familiar, un tema muy delicado. En condiciones normales se habría interesado e incluso se habría ofrecido ayudar. Le avisé y tardó varios días en contestarme. Pasaron los años y una mañana me llamó para decirme que su padre tenía una depresión grave. Desesperado, me pedía ayuda. Renunció a su trabajo y regresó a España para poder cuidarle. El primer día que le volví a ver, me encontré con alguien más parecido a mi amigo de toda la vida. Traté a su padre durante meses y se curó. Pero lo más significativo fue la curación de mi amigo, que recuperó en parte su forma de ser. He podido hablar con él más tranquilamente sobre su etapa en Estados Unidos. Ahora, con los conocimientos que tengo, soy consciente de que tuvo una subida de testosterona considerable al tener un puesto de responsabilidad donde mandaba mucho y se codeaba con gente importante, con la consiguiente bajada de oxitocina. ¿Qué ayudó a mi amigo? Toparse con el dolor. He repetido a lo largo de la vida que el sufrimiento puede tener un sentido, sí, y este puede estar relacionado con el hecho de que cuando sufrimos conectamos con el dolor de otros. El sufrimiento transforma el corazón. Tras una etapa difícil con el dolor como protagonista, uno se acerca al alma de otras personas. Es capaz de empatizar mejor y entender mejor a los que le rodean. Hasta hace unos años, ser emocional se percibía como una debilidad. Hoy, con tanta feminización, voluntaria o impuesta de la sociedad y de los puestos de responsabilidad, se está redescubriendo el enfoque más empático de la vida, del trabajo e incluso de la toma de decisiones. Las herramientas de la inteligencia emocional y de la empatía en el mundo laboral abren puertas y aportan la posibilidad de mejorar el rendimiento y felicidad en el trabajo. (5) ¿Qué sucede en las mujeres? Somos iguales y diferentes. Como hemos visto, las mujeres también cuentan con testosterona. Las hormonas van variando durante el ciclo menstrual y el pico de esta tiene lugar durante la ovulación. Es lo que explica que en esos días, con la libido más alta, sea el momento fisiológicamente más propicio para atraer al varón y reproducirse. Al subir la testosterona, sube la excitación sexual y existen más posibilidades de concebir. Las mujeres pueden tener niveles elevados de testosterona y esto se ha relacionado con féminas con un perfil más dominante y competitivo. La cuestión es si las que llegan a esos puestos directivos y exigentes estaban biológicamente predispuestas para pugnar, o si es la propia espiral de tensión competitiva que se autoimponen las mujeres que llegan a esas posiciones de liderazgo la que fuerza a sus cuerpos a producir niveles anormalmente altos de testosterona. Me encanta analizar las investigaciones y estudios sobre las diferencias entre el cerebro del hombre y de la mujer, y fijarme en los aspectos en los que funcionamos de forma similar y en aquellos en los que diferimos comportamiento y psicología.
soy una fiel defensora de potenciar las cualidades y fortalezas de cada uno para entender cómo funcionamos. Me gustaría dedicar páginas a profundizar en esta idea, pero daría para otro libro. Por eso solo te hablaré de algunas peculiaridades. Los hombres tienden a enfocarse en un tema particular y las mujeres son especialistas en recolectar información. A lo largo de los siglos, el ser humano ha ido evolucionando desde todos los puntos de vista. Para la supervivencia hemos precisado, y precisamos, un enfoque centrado en la competencia, la fuerza, la agresividad o la lucha, más propia de la testosterona de los hombres, unido al cuidado, a la compasión, el mantenimiento de una red social de apoyo y a la empatía, producto de la oxitocina en la mujer. Compaginando estas dos facetas hormonales y emocionales, hemos llegado a una ecuación perfecta y complementaria para asegurar la especie. Embarazo, parto y posparto. Una buena amiga me comentó tras el nacimiento de su hijo que lo que más le había costado del embarazo era notar que su cerebro funcionaba de manera distinta. Ella es neuróloga y gran apasionada de la mente. Por eso, esto hizo que nos interesáramos ambas por este tipo de temas. Muchas mujeres embarazadas perciben tener menos memoria o capacidad de prestar atención en algunos casos. La realidad es que su pensamiento está enfocado en el bebé y prioriza la información necesaria, pudiendo notar algún déficit en el procesamiento de la información. Existe una investigación de 2016 liderada por la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas sobre cómo el embarazo modifica el cerebro de las madres, potenciando su capacidad de cuidar mejor al bebé, sin mermar ni perjudicar las habilidades intelectuales. Se realizó una resonancia magnética a 25 mujeres antes y después del parto y a sus parejas. Por otro lado, se empleó un grupo control de 17 mujeres que nunca habían sido madres y a sus parejas. Se realizó un seguimiento durante 5 años. Las conclusiones, publicadas en la revista Nature Neuroscience, mostraron que el primer embarazo disminuía el volumen de la materia gris del cerebro en la línea cortical anterior y posterior, y en alguna zona concreta de la corteza prefrontal y temporal, zonas encargadas de las relaciones sociales. Otro dato interesante extraído es que estos cambios permanecían al menos 2 años tras dar a luz. Tras este estudio, se podía adivinar, tras observar las imágenes, si una mujer había estado embarazada o no. Esa disminución de volumen en la materia gris no implica un empeoramiento de las funciones cognitivas. Este fenómeno es semejante al que se produce durante la adolescencia. Se denomina poda sináptica. Se perfeccionan las conexiones entre las neuronas y se elimina lo que no es necesario para un mejor funcionamiento cerebral. Como aclara la investigadora del estudio, Susana Carmona, se favorece un procesamiento mental más maduro y eficiente. Es como una reestructuración del cerebro para adaptarse de la mejor manera al nacimiento de su hijo. Ayudará a la madre a captar las necesidades del recién nacido y conectar emocionalmente con él. Este instinto es la causa por la que muchas priorizan el cuidado del pequeño al de ellas. La maternidad provoca cambios duraderos en el cerebro de las madres, todos ellos enfocados a proteger y cuidar al bebé de la forma más sana posible. La depresión posparto es una de mis grandes preocupaciones como psiquiatra. Se cree que entre un 10 y un 20% de las mujeres tienen depresión posparto. Durante la residencia presencié varios episodios severos en pacientes que me marcaron profundamente. Desde entonces, siempre que acompaño a una mujer durante el embarazo, analizo bien los posibles factores de estrés para ayudarle a evitar caer en depresión tras dar a luz. El haber sufrido de trastornos depresivos a lo largo de la vida influye en la posibilidad de padecerlo después del nacimiento de un hijo, y hay que prestar especial atención a ello. En julio de 2019, el profesor Ryoichi Teruyama, del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Estatal de Luisiana, publicó los resultados de una investigación sobre la depresión posparto en la revista PLOS ONE. Descubrió lo que ya se venía tratando desde hace tiempo. Cuando existe una expresión alterada de los receptores de oxitocina, puede desencadenarse una depresión posparto. Las causas de esos receptores alterados es multifactorial, incluida la propia intervención intraparto con oxitocina sintética. Con esta información, lo que me interesa es insistir en el cuidado de la mujer que da a luz.
los síntomas depresivos en las que acaban de ser madres influyen de forma importante en la manera en la que se vincularán con su bebé y por tanto impactarán en el sistema de apego que se vaya forjando. Lo vamos a ir viendo. El nacimiento de un bebé marca un momento de enorme importancia para la vida de la madre, pero también en la biografía del pequeño. ¿Cuál es la influencia de la oxitocina en esos primeros instantes de vida? La importancia del piel con piel en los bebés. Escuché hablar por primera vez de Nils Bergman a la doctora Yvonne Olza, con la que había realizado una rotación en el hospital. Me fascinó el campo de investigación tan maravilloso que estudiaba y practicaba, y profundicé en el tema. El doctor Bergman nació en Suecia, pero se afincó en Sudáfrica hace muchos años. Es uno de los pediatras neonatólogos más reconocidos en el mundo por sus trabajos en neurociencia perinatal. Su labor se desarrolló en Ciudad del Cabo, en la maternidad del Hospital de Mowbray, y ahí observó la importancia que tenía el contacto madre-hijo nada más nacer, con un efecto maravilloso. La mortalidad en los recién nacidos disminuía cuando existía un contacto cercano, piel con piel, entre madre e hijo. Llegó a sus conclusiones al trabajar en una misión en Zimbabue. Allí no contaban con incubadoras y optó por unir a los bebés a sus madres en cuanto nacían. Los resultados le sorprendieron. La supervivencia en esos casos era un 50% mayor que cuando se les introducía en las incubadoras. El trabajo de Nils Bergman está enfocado en los recién nacidos durante los primeros minutos y horas de vida en el ámbito neurológico y fisiológico. Ha estudiado lo que sucede en los partos excesivamente medicalizados y explica que una de las consecuencias de ello es una mayor dificultad a la hora de establecer la lactancia de forma adecuada. Existe un tema controvertido en los últimos años: el uso de la oxitocina sintética durante el parto. En algunas ocasiones es necesario su uso para inducir o potenciar las contracciones. No obstante, el Dr. Bergman advierte de los riesgos que esto conlleva. Hay células del organismo que no responden de manera correcta al medicar con esta sustancia. Los receptores de oxitocina se desactivan y el circuito de la oxitocina deja de funcionar correctamente. Existen investigaciones que vinculan el uso de oxitocina intraparto con riesgos psicológicos, especialmente frecuentes en aquellas mujeres que tienen antecedentes psiquiátricos. Me parece importante puntualizar esta cuestión, no para eliminar el uso de esta sustancia, ya que en algunos partos es necesario, sino para tenerlo en cuenta en la prevención psicológica. Las mujeres con antecedentes psiquiátricos deben ser seguidas y tratadas de forma cercana durante los embarazos y los meses siguientes tras dar a luz. Según el Dr. Nils Bergman, los 1000 primeros minutos de vida son básicos y fundamentales en el ser humano. En el instante que dé la luz, surge el primer contacto del bebé con el exterior. Es la madre la que comunica y acompaña al pequeño desde el mundo protegido uterino al mundo exterior. El parto es un momento clave de enorme intensidad. Cuando este es complicado y con gran carga de estrés, el cerebro del niño percibe de cierta manera que el lugar al que viene es un lugar hostil e inseguro, generándose una intoxicación de cortisol. Si añadimos una separación del bebé y su madre, se produce un estrés tóxico para el bebé que tendrá consecuencias físicas y psicológicas. En esos partos traumáticos se apaga el gen de los receptores de cortisol, lo que genera una hiperactivación del receptor. La resiliencia consistirá en conseguir recuperar el estado de paz tras ese estado de alerta. Cuando el parto es bueno, el bebé tiene más probabilidades de generar una conexión adecuada con el mundo al que se enfrenta y activar los receptores de oxitocina correctamente. Ya conocemos los beneficios de estar inundados de receptores de nuestra hormona vitamina y habrá más posibilidades de desarrollar un adulto con empatía. Lo importante es que la madre y el bebé estén juntos tras el parto. Hay cada vez más estudios que lo avalan. Cuando se unen, surge una activación importantísima en el cerebro del pequeño. La neuroplasticidad se pone en marcha. Los circuitos neuronales se conectan entre la amígdala y la corteza prefrontal. Se refuerza la conexión emocional y cerebral, que son especialmente intensas en las primeras horas de un bebé.
Un bebé cuando nace necesita la presencia de sus padres y su contacto físico, ese piel con piel. Es el hábitat natural y fisiológico del recién nacido. Si tras el parto la madre no está disponible, la presencia del padre es muy útil. Yo he tenido partos muy complicados y en alguno de ellos este proceso ha sido realizado por mi marido. El cerebro del hombre también es sensible a esos instantes y es recomendable que esté presente y sienta al pequeño. Ese contacto tan estrecho estimula la oxitocina y ayuda a la salida de la leche. Si no se produce por alguna circunstancia, hay que intentar encontrar otros métodos para que el bebé no sienta que está en un lugar hostil y agresivo. Por tanto, siempre que se pueda, recomiendo darle el pecho, pero soy consciente de que existen múltiples variables que lo pueden dificultar o impedir. En estos casos, aconsejo darle el biberón con el mayor contacto físico posible, cantándole, masajeándole o incluso contándole cuentos. El nacimiento de uno de mis hijos fue profundamente traumático. Yo sabía de la importancia del piel con piel y por tanto había pedido que en cuanto naciera me lo pusieran conmigo. El parto se complicó y cuando me desperté de la anestesia, habían tenido que dormirme porque el dolor era insoportable. Me comunicaron que el pequeño estaba en una incubadora. Quise verlo, pero me dijeron que había que estabilizarlo porque había sufrido mucho. Yo lloraba desconsoladamente. Nunca me había sucedido algo igual. Me era imposible contener las lágrimas y una tristeza inmensa me inundó durante las primeras horas. Supongo que la mezcla de la medicación con la revolución hormonal de esos instantes también influía, pero la sensación de vacío era terrible. Al cabo de unas horas que se me hicieron eternas en plena noche, una enfermera acudió a ver cómo evolucionaba el dolor. Sollozando, le rogué que me dejara ver al bebé. Le expliqué que no lo había conocido. Solo me habían mostrado una foto con tubos y cables y que el dolor me desgarraba. Le hablé de que era psiquiatra, de la oxitocina, del cortisol, del piel con piel. La enfermera, supongo que sorprendida ante mi insistencia y mi estado de angustia, se comportó como un ángel venido del cielo. Se armó de valor y con la ayuda de 2 celadores y de mi marido, me subió a una silla de ruedas y me llevó a la UCI. En el momento en que abrió el cristal de la incubadora y metí la mano para acariciar a mi hijo, por arte de magia, las lágrimas desaparecieron. Me quedé ahí un par de horas. No me quería separar del pequeño. Me devolvieron a la habitación para descansar, pero a las pocas horas volví a sentir la necesidad de estar con él. Las lágrimas volvían y no era capaz de calmarme, aun sabiendo que todo estaba bien. Y ese día estuve sentada en la silla de ruedas casi la mayor parte del tiempo, con la mano puesta en su espalda, acariciándole. Era como un bálsamo para mi mente y mi corazón. Al poco, comenzó a subirme la leche y pedí alimentarlo en la UCI. Esta es la clave. Un parto traumático no determina una vida. Hay bebés que nacen con mayor sensibilidad al trauma y otros, en cambio, son más resistentes y padecen menos efectos adversos. Con las madres sucede algo parecido. Algunas acuden al parto con miedo y angustia y dificultades para conectar con el hijo que va a nacer, y otras son capaces de generar una conexión sana con el pequeño en cuanto nace, a pesar de las circunstancias. En el mundo occidental todavía existe mucho por entender e implementar en las unidades de neonatología. Hoy sabemos que en los partos por cesárea no existe el mismo incremento de oxitocina, razón por la que la lactancia puede demorarse horas o días. Si queremos potenciar el vínculo y los receptores de oxitocina y disminuir el incremento de cortisol, realizar el piel con piel en cuanto se pueda es un bálsamo para el cerebro del pequeño y de la madre. En los casos en que sea factible, se recomienda alimentar al bebé con lactancia materna. Si esto no es posible, el mantener una cercanía física y emocional con el bebé ayuda a mitigar el daño sufrido. Portearle, cantarle, contarle cuentos o realizar pequeños masajes. El olor y la voz de la madre. Seguro que has observado en alguna ocasión a un niño llorar desconsolado en brazos de abuelas, tías o cuidadores, y de repente calmarse cuando su madre le coge. ¿Cuál es la razón?
En un artículo publicado por la revista Current Biology, el Dr. Darren Logan explica que el líquido amniótico donde el bebé se aloja durante la gestación tiene un olor característico que él reconoce. Cuando nace, ese olor se queda impregnado por todo su cuerpo y es lo primero que respira. Además del olor, el sonido tiene mucha importancia en el nacimiento del bebé. Él ha estado escuchando la voz de la madre durante 9 meses y será esa la que le saque una sonrisa en cuanto la escuche. Por eso, desde muy pequeños, de forma fisiológica y natural, el regazo materno se convierte en su lugar seguro, ya que su cerebro se siente en paz cuando lo percibe cerca. Es como si de cierta manera ese contacto activara los recuerdos de antes de nacer, donde no existía el malestar. Los bebés precisan muchas horas de sueño en los que se van sucediendo gran cantidad de cambios neuronales de vital importancia. Cuando notan a la madre, dormirán mucho más serenos y en paz que si se sienten aislados y desprotegidos. En los siguientes capítulos lo explicaré con detalle.